Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí estamos nuevamente. Hoy día estaremos viendo el tema, la continuación de resurrección de Jesús el Cristo. Como veíamos en el estudio anterior, la resurrección de Jesús dio comienzo a una serie de eventos, muchos de los cuales hoy no son entendidos, creídos o practicados por los que se llaman a sí mismos cristianos o creyentes. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Juan, capítulo 20, versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Estamos viendo la resurrección de Jesús. Juan 20:10. Y volvieron los discípulos a los suyos, mientras que todo lo anterior sucedía. Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mateo 28:12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mateo 28:13. Diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Mateo 28:18. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Mateo 28:15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Para aquellos que han tenido la oportunidad de hablar con algún judío profesante de su religión hoy día, se darán cuenta que para ellos Jesucristo no es el Mesías, es solo un profeta más, un gran profeta, pero solo un profeta más porque todavía esperan al Mesías. Ahora se entiende este versículo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Volvamos ahora con las mujeres que vieron a Jesucristo resucitado, a las que dio mandato claro y preciso que debían transmitir a los discípulos. Marcos 16:7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, como os dijo. Marcos 16:9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Marcos 16:10. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Lucas 24:13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24:14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Lucas 24:15. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le reconociesen. Lucas 24:17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lucas 24:19. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lucas 24:20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24:22. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro.
Lucas 24:23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Lucas 24:24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Lucas 24:25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Lucas 24:29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24:31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Se acuerdan cuando en un estudio anterior vimos también lo de la cena? Se dan cuenta que no era un día especial para hacer una cena, era una comida entre personas que se conocían, entre los caminantes y que se les había aparecido en el camino que sin saberlo ellos era Jesús, Jesús el Cristo, porque ya había resucitado. ¿Entienden ahora por qué cada vez que nos llevamos un bocado de pan o de, como les decía, de arepa o tortilla, como estilen en sus países, o quizás también solo su alimento? ¿Por qué no hacer memoria de lo que nuestro hermano mayor Jesucristo logró por nosotros? ¿Por qué no hacerlo? Ser agradecidos en todo, dice Dios en su palabra. Vayamos ahora a Marcos 16:12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Marcos 16:13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. ¿Notan la constante? Mientras que los discípulos y seguidores cercanos habían escuchado directamente de Jesús que resucitaría, no lo creyeron. Por ello no tenían confianza en el cumplimiento de esta profecía. Estaban turbados, con miedo. ¿Pero qué hicieron estos hombres? Lucas 24:33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Lucas 24:34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24:35. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Lucas 24:37. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Lucas 24:38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Se acuerdan que Dios es espíritu? Y mira lo que está diciendo el Hijo de Dios. Porque en Juan 4:24 dice Dios en su palabra que es espíritu.
Y Jesucristo, por otro lado, está diciendo, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas 24:40 y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Lucas 24:41 y como todavía ellos se gozó, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Lucas 24:42 entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Lucas 24:43 y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24:44 y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24:46 y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lean de nuevo este versículo. Para aquellas religiones que piensan que nada de lo que Jesucristo habló en ese tiempo es para hoy, que por tanto siguen siendo pecadores, por tanto no están disponibles las manifestaciones del Espíritu, por tanto no está disponible ser salvos por gracia y por consiguiente no son dignos de recibir el Espíritu de Dios porque son aún pecadores. Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Dice que se iba a terminar en algún momento? Dice que en todas las naciones. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde estoy yo ahora? En una de aquellas naciones. Lucas 24:48 y vosotros sois testigos de estas cosas. Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Recuerdan que también vimos como uno de los derechos filiales el ministerio de la reconciliación? Y eso es predicar. ¿Saben? El predicar no es ponerse a gritar, no es contar cuentos, no es contar anécdotas, no es hablar acerca de. El predicar es hablar la sana doctrina. No es gritarla tampoco, no es desesperarse con ella y agitar los brazos como algunas religiones o líderes de esas religiones hacen. O cuentan chistes, o se visten de payaso. Lo que sana, salva, es la palabra de Dios. Es hablar la palabra de Dios. Yo sé que para muchos que vienen de muchas religiones encuentran extraño que alguien les hable la palabra y no se las grite, no se exalte. Jesucristo nunca lo hizo. Pablo nunca lo hizo. Pedro nunca lo hizo. Ninguno de los discípulos lo hicieron. ¿Se acuerdan el relato de Lidia? Ella estaba lavando y Pablo le habló. Imagínate. Se acercó y le habló. Tan simple como eso. Eso es predicar. Predicar es hablar la sana doctrina. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Te acuerdan el relato de Pablo que está en el aposento alto hablándole la palabra a la gente? Y uno de los oyentes se durmió y cayó por la ventana. ¿Se dan cuenta que no estaba gritándolo? Porque si hubiese estado gritando, gesticulando, haciendo show como muchos líderes en las religiones hacen, porque son efectos especiales para impactar a la gente, y con eso muestran de nuevo que son todos términos bíblicos pero mal usados.
Porque el denuedo es tener la convicción de lo que se está diciendo es una verdad irrefutable. Eso es denuedo. No es gritar, no es desesperarse, no es agitar los brazos como un loco. No, es hablar la sana doctrina plenamente convencido que lo que tú estás hablando está escrito y es la voluntad revelada de Dios. Porque de esa manera tú estás dejando fuera la interpretación privada, estás dejando fuera las doctrinas eh, pervertidas de las religiones. Está escrito. Así que tú no tú discutes la palabra. Tú vas una vez, vas dos veces, vas tres veces con aquel que se niega a creerlo. Y si después tú lo desechas. ¿Te acuerdan? Que también lo vimos. Una vez cara a cara. Dos veces con un testigo y tres veces ante la congregación. Y si no, deséchalo. Tres veces. Y no me vengan con ese versículo que dice, no es que tengo que perdonar al hermano 70 veces 7. Oye, sí, al hermano. Hermano. Hermano es aquel que vive, que escucha, cree y vive la palabra de Dios. Ese es mi hermano. Aquel que manifiesta el Espíritu de Dios, aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios, aquel que está cumpliendo el ministerio de reconciliar al hombre con Dios con la sana doctrina, aquel que recibe revelación de Dios, aquel que habla con sabiduría de Dios, que recibe palabra de ciencia, que discierne espíritu. Ese es mi hermano. ¿Me entienden por qué ahora? Nunca le digo mis hermanos, porque solo Dios conoce quiénes son mis hermanos y yo tendría que verlos cara a cara para que Dios me mostrara. Muchos están comenzando, muchos es como el pueblo aquel que solamente quería escuchar algo nuevo y nada más que eso. Así que sigamos con Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Este es mi hermano. Estas señales tiene que manifestar. Echar fuera demonios y hablar nuevas lenguas. Ese es mi hermano. Ese es mi prójimo. No es cualquiera. ¿Se acuerdan a Jesucristo cuando le fueron a decir, oye, tu madre y tu hermano están afuera? Y eran los hermanos carnal y su madre carnal. Y él les dijo, mi madre y mis hermanos son los que están aquí, oyendo la palabra de Dios. Esos son mis hermanos. ¿Entienden? Marcos 16, 18. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que también lo vimos en un estudio cómo recibir el Espíritu Santo de Dios? Que era un aspirar. Si alguien te sopla la cara, tú aspiras. Y eso es lo que él le estaba diciendo. Cuando tú aspiras, exhalas. Y en el exhalar el aire es que debes tú creer, porque las palabras se forman en tus cuerdas vocales, porque son el Espíritu dándole que hable. Y es el Espíritu de Dios que está en ti, porque ya eres renacido. Entonces tú exhalas, y el exhalar, así como cuando tú estás hablando en tu idioma, hablas en lenguas que no son idiomas, como también otra religión dice, que yo hablo inglés, hablo francés. Esos idiomas son aprendidos, están en el ámbito carnal. El hablar en lengua está en el ámbito espiritual. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viese en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 26.
8 días después. ¿Se acuerdan que Jesucristo estuvo 40 días visitándolos? Pasaron 40 días hasta el derramamiento del Espíritu Santo y en ese lapso de tiempo ocurrieron todas estas cosas, los 40 días. Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios y Dios mío. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos? Porque hay religiones que se basan, oh, dijo Señor mío y Dios mío, entonces Jesús es Dios. ¿Ustedes nunca se han asombrado de algo y han dicho Dios mío? ¿Nunca lo han hecho? ¿Nunca lo han escuchado? Así que cada vez que ustedes claman por algo, por alguien, por alguna situación, ese es Dios, entienden el error de comprensión que se tiene en las religiones. Tomás le respondió y le dijo, Señor mío. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el estudio anterior de la palabra curios, cuando se refiere a Jesucristo, y curiou, cuando se refiere a Dios? Aquí está diciendo esto, Señor mío. Está refiriéndose a Jesucristo. Y Dios mío, esa es la exclamación de asombro. Recuerden, este hombre quería meter sus dedos, quería meter su mano en el cuerpo de Jesucristo para poder creer. Y lo hizo. ¿Se asombrarían ustedes si lo hicieran? Juan 20:29. Jesús les dijo, ¿porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:21:1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Juan 21:13. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Este es un buen ejemplo para aquellos líderes que no trabajan porque están preocupados los negocios de Dios. ¿No has escuchado eso? No es que no trabajo, porque yo trabajo para Dios, entonces estoy tan preocupado de las cosas de Dios que no trabajo. Pedro trabajaba, los discípulos trabajaban, nos tenían su sustento con la labor de sus manos. Sigan, líderes, fariseos hipócritas, que usurpan el dinero a las gentes para su propio beneficio. Ustedes son ladrones porque están robándole a Dios los beneficios que le corresponde a la gente que cree en Dios. Juan 21:13. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Juan 21:5 y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Juan 21:6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan 21:8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Juan 21:9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Juan 21:10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Juan 21:11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Juan 21:12. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor.
Cuando vimos en estudios anteriores, se usan dos palabras en griego que se asemejan mucho para decir Señor. En este caso se usó la palabra kurios, por estar refiriéndose a Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Juan 21:13. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Juan 21:14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacientan mis corderos. ¿Por qué se dice corderos? Porque sabía que muchos de los seguidores de la doctrina enseñada por Jesús serían muertos, tanto físicamente como por ejemplo Esteban, y otros serían asesinados espiritualmente por falsas doctrinas, por doctrinas contaminadas, siendo arrastrados por obreros fraudulentos y lobos rapaces a la perdición. Como vimos en el libro de Hechos, incluso Pedro transó la integridad de la doctrina recibida, permitió a celosos por la ley, a mutiladores de los genitales con la circuncisión. ¿Entienden ahora el versículo que dice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron? Volvamos con las preguntas que Jesucristo le hace a Pedro. Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Juan 21:12. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lucas 24:49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Lucas 24:51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de seguir adelante, cuando tú renaces del Espíritu de Dios recibes poder desde lo alto. Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, van a poder ser testigos, no antes. Van a poder testificar por experiencia que se puede recibir el Espíritu Santo. Van a testificar por conocimiento propio que son renacidos, porque tienen la prueba indubitable que son renacidos hijos de Dios. Entonces sí van a poder ser testigos con poder, impactando a otros por medio de la palabra de Dios. Porque Dios va a estar respaldando sus palabras porque son inspiradas por Él por medio de su Espíritu en ustedes. Por eso impacta la palabra de Dios.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Estás en Samaria, estás en Judea o estás en lo último de la tierra? Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Hechos 1:11. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, Hechos 1:12, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hechos 1:12. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se dan cuenta que no son idiomas. El milagro fue que la gente que los oía, pardo, medo, lamita y todos los demás, lo entendieran. Pero fue un milagro. Léalo de nuevo, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, no según su conocimiento carnal de idiomas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Jesucristo estableció al ir al cielo que todo lo que les había enseñado a sus discípulos era verdad, que fue el Cordero Pascual que redimiría al mundo, que daría cumplimiento a la promesa del Padre expresada en Isaías y que con su obediencia nos haría disponible a los que lo confesamos como nuestro Señor, creyendo que Dios su Padre le levantó de los muertos, el ser lleno del Espíritu Santo hasta desbordar. ¿Sabes por qué se dice hasta desbordar? Porque tú exteriorizas lo que llevas dentro. Al hablar en lenguas se está exteriorizando que ese espíritu está en ti, que está siendo energizado, que está siendo inspirado, no poseído, inspirado por el Espíritu de Dios en ti. Ese espíritu que recibiste al confesar a Jesucristo como Señor de tu vida. Por eso dice hasta desbordar. Por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva es la manifestación del Espíritu de Dios, que desborda. Y así de fluida debe ser. Hasta desbordar hablando en lenguas. Y lo mostró como hecho completo al sentarse a la diestra de Dios. Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo primogénito de Dios, a su servicio.